si lo tuyo está mucha más gente, sí, otro día. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde otra vez hablando sobre Francisco Nieva. El otro día dimos la conferencia un poco sobre su teatro y hoy vamos a ver precisamente aspectos mucho más destacados, relevantes, concretos y atractivos, con la presencia de tres grandes hombres y mujeres vinculados con el mundo del teatro de Nieva. Sin lugar a dudas, es un lujo contar aquí en este momento con Raquel Camacho, la directora de teatro que ha montado algunas de las obras de Nieva, con Rosa García Andújar, la gran figurinista del Teatro de Nieva, y con Juanma Navas, uno de los actores que más ha trabajado también en el Teatro de Nieva. Os voy a presentar brevemente a los tres para que les conozcáis un poco brevemente su currículum, porque si no estaríamos aquí contando sus hazañas hasta Nochebuena, pero realmente algunos de los detalles fundamentales para que conozcáis un poco quiénes son, y luego ya entramos un poco a comentar lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. Cada uno de ellos va contando un poco aquello que les parezca más interesante. Empiezo por Raquel, la tengo aquí a mi derecha, que es directora de escena, dramaturga, docente teatral además, licenciada por la RESAT en 2012, es premio José Luis Alonso en el 2020, ha montado su propia compañía de teatro, La Intemerata también, y con ella ha estrenado La Donna Inmóvile, una novelita Lumpen, en fin, diferentes obras de teatro a lo largo de varios años. Ha dirigido Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio con David Testal, que estrenó en el Teatro de la Abadía en el 2021, Qué mujer prodigio soy, de Juana Escabias, que también está por aquí con nosotros en algunos momentos, Quiero colapsar a tu lado, de la Rueda Teatro Social, Humanidad 5, en fin, tampoco vamos a enumerarlas todas porque son muchas las que tenemos que comentar. Y deciros exclusivamente como elemento central de lo que nos concierne hoy, que dirigió el espectáculo, maravilloso espectáculo de Coronada y el Toro, el año pasado, en el 2023, en Las Naves del Matadero. Fue realmente un montaje que recibió además el premio Godot, el mejor elenco y mejor música original, y el premio ADE a la mejor escenografía y mejor vestuario también por la premio ADE a la mejor dirección de escena. Un montaje, por tanto, con todos los reconocimientos habidos y por haber. Y también, para que quede aquí y además como aliciente para que vayáis, este verano, en el mes de julio, va a dirigir La Paz, otra obra de Nieva basada en la de Aristófanes, en La Paz de Aristófanes. Basada no, realmente es una obra nueva, no es que sea una interpretación de Aristófanes, porque lo que hace es utilizar el mismo título, pero le da un aire nuevo totalmente a la obra, y va a ser también la directora de La Paz de Aristófanes. Merecerá la pena ir a Mérida a pesar del calor que suele hacer allí para verlo claramente. Juanma Navas, que tengo aquí a mi izquierda, es uno de los actores que más ha trabajado también con Francisco Nieva. Por enumerar algunas de las obras, ha trabajado en Las aventuras de Tirante el Blanco, en Te quiero zorra, en No es verdad, en Pelo de tormenta, en El manuscrito encontrado en Zaragoza, obras de las que Nieva realmente mostró gran parte de su categoría en estas obras, pero además ha sido actor también de obras de todo tipo, que serían larguísimo enumerar, Pájaro de plata, Los siete contra Tebas, Obligados y ofendidos, La gran cenobia, Los desvaríos del veraneo, en fin, un largo etcétera como actor que es Juanma Navas. Ha sido dirigido por los mejores directores de escena del teatro español, entre ellos, por supuesto, por Francisco Nieva. Ha trabajado para el cine, un montón de películas también, que también es larguísimo de enumerar, No le llames amor, Llámalo X, La trilogía del Baztán, La voz dormida, en fin. Y en la televisión también ha hecho bastantes cosas, con lo cual realmente su cara a lo mejor hasta os suena, porque ha estado representando en la televisión pues varias escenas de varias series, entre ellas precisamente una que seguramente conocéis porque fue el protagonista durante varios años, que es Acacias 38. Y ahí fue el que movió toda la obra, toda la serie Juanma Navas. Por tanto, la experiencia teatral de Juanma queda bien clara, la experiencia como actor queda bien clara, y la obra y la representación con Nieva también ha quedado francamente marcada. Y de Rosa García Andújar, ¿qué os voy a decir? Pues que Rosa García Andújar da vida a las ideas de Nieva. Si habéis visto la exposición en la Concejalía de Cultura, habréis visto claramente cómo el mundo onírico, el mundo de los sueños de Nieva, aparecen esos dibujos espléndidos, que son los que configuran todo ese maravilloso espectáculo de la imaginación de Nieva, y muchos son figurines, y quien da vida a esos figurines es
rosa precisamente, da cuerpo a esos figurines con una imaginación también desbordante para que la imaginación de Nieva cobre de realidad delante de nosotros. Ha trabajado también en muchísimas obras con Nieva y además, bueno, pues ha estado trabajando para el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, el Centro Dramático Nacional, o sea, una experiencia dilatadísima de este mundo del teatro. Ha ganado también un montón de premios y yo creo que realmente cualquiera de los tres son magnífico ejemplo de lo que es ese mundo de Nieva a través de tres aspectos, de tres facetas fundamentales que son la dirección, que son la actuación y que son precisamente la escenografía. Para tocar el tema que tenemos que tocar hoy, precisamente, palabra y escena, no hay mejor personas que puedan abordarlo sin lugar a dudas. Y yo me callo, porque son ellos los que tienen que contar su experiencia claramente, y entonces les voy a dar la palabra a cada uno de ellos, van a estar hablando un poquitito cada uno al principio de su vinculación con Nieva y contando sus cosas, poniendo las imágenes que tienen aquí también, y van contándonos un poco cuál es la perspectiva que tienen de Nieva. Empieza Raquel, por ejemplo, pues venga, adelante Raquel. Muy bien. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, Paco, por la invitación y por reunirnos, al compañero y a la compañera, que ahora estamos trabajando juntas también en La Paz, y es un lujo, un honor y bueno, muy emocionante todo, ¿no? Bueno, yo voy a hablar primero de esa relación personal con el autor, porque en mi caso es inexistente. Entonces, creo que es interesante también descubrir cómo un montón de profesionales de las artes escénicas, actores, por supuesto, un montón de actrices, figurinistas, escenógrafos, escenógrafas, músicos, ¿no? La música tan importante, ¿no? en la puesta en escena y en toda la dramaturgia de Nieva. Es una sensación como un poco extraña porque, claro, al no haberle conocido yo en persona y conocer a tanta gente que sí que trabajó con él y que le conoció, bueno, en primer lugar Paco, que es un gran erudito de su teatro, y gracias, bueno, a Paco le he leído, le he releído, le he estudiado, es que a ti te estudio muchísimo. A la vez que estudio a Nieva, pues te estudio a ti, porque descubro un montón de cosas y me tengo que servir de todo eso para mi trabajo como directora. Entonces, bueno, decía que era muy curioso porque, fijaos, cuando dirigí Coronada y el Toro, a mucha gente le llamaba la atención eso precisamente, ¿no? Ah, pero que no le conociste. Y yo decía, pues no le conocí. Pero es una cosa extraña porque yo siento que sí que le conocí, ¿no? Cuando hay una admiración tan grande y una cercanía tan grande y conectas tan bien con la poética, ¿no? En este caso, esta poética tan libre, porque creo que si una cosa es el teatro de Francisco Nieva, es una poética en sí misma. Cuando digo poética, es una forma de hacer teatro con unas reglas que son siempre libres, que se hacen y se deshacen también, con unas pautas muy concretas, ¿no? Que eso no lo tienen, pues, todos los autores, ¿no? Entonces, esa poética, como digo, tan gozosa de estudiar y de descubrir. Me siento muy conectada y muy cercana a ese mundo. Pero fue la primera vez que yo descubro a Nieva, quiero contarlo, porque fue haciendo de ayudante de dirección para La Paz. Entonces, yo no había dirigido nunca, era actriz, trabajaba en muchas compañías castellano-manchegas, una compañía que en Castilla-La Mancha sí se le monta, mucho más que en el resto de España, creo que hay una cercanía y una conexión mayor. Y entonces, claro, no había un papel para mí en esa obra y me llamaron de ayudante de dirección. Me hicieron un gran favor porque después de ese montaje me preparé para entrar en la RESAD y algo que yo descubría, la trama secreta, como dice Nieva, ¿no? En sus memorias, todos tenemos una trama secreta, empezamos de una manera en esto de las artes y podemos acabar en otra disciplina que al principio desconocíamos, ¿no? Entonces, qué bien que yo no tenía un personaje en La Paz, porque fui ayudante de dirección, descubrí el texto y es la primera vez que alguien me dijo, tienes que dirigir. Pues por las ideas que yo daba, porque estaba impactada con ese texto, decía, pero qué locura maravillosa es esta, ¿no?
me divertía muchísimo, y luego veía que había algo tan peculiar y tan auténtico con lo que conectaba, ¿no? Y esa fue la primera vez. Luego, en mi fin de carrera, estudiando dirección de escena en la RESAD, monté La carroza de plomo candente. Los profesores decían, uy, si tú eres una directora muy moderna y muy contemporánea, ¿por qué montas un texto de hace tantos años? Y yo decía, bueno, porque es muy moderno, muy contemporáneo, postmoderno, mejor dicho, y esto es vanguardia pura, y yo quiero explorar esto y este mundo que está tan cercano a la obra de arte total, ¿no? Bueno, como después vamos a seguir hablando, ¿no?, sobre cuáles son un poco mis máximas mis máximas como directora y creadora, que están en contacto con las máximas del Teatro de Nieva. Ahora simplemente voy a poner un vídeo de los ensayos Esto no es fiesta, sino un puro revolcadero. del montaje, no de los ensayos, me he equivocado. ¿No vendrá su reverencia a darnos algún disgusto vaticano por sospechas de incumplimiento? El estandarte de mi razón levanto. ¡Coronada! ¡Es obra tuya y del partido de las nuestras! ¿Así bordas tú sobre la tradición? Saben ustedes esta vida que llevo barba y explíquenme por qué vivo en Berreada. Si no haces progreso te van a costar el poder. No sabes de tu hermana coronada ni la mitad de cuanto ella es en el secreto de su alcoba. Nuestros ojos un tintero, poca tripa más graposa, la tiña bajo el sombrero. Aquí un pequeño aperitivo del proyectazo que fue Coronada, y que está muy viva, aunque ya actualmente ya no se hacen funciones por la pésima y la precariedad cultural en este país. Y bueno, dejo paso a la compañera para luego seguir hablando. Muy Vale, bien, pues muy Rosa bien. continúa hablando un poco de lo que es para ella Francisco Nieva. Vale. Lo que se va a proyectar son figurines que hice con Nieva, con Nieva como director o que el autor era Nieva. Es lo que vais a ir viendo. He hecho una selección porque son muchísimos, porque yo estuve trabajando con Nieva desde el 92 hasta que murió. Y luego, bueno, pues he hecho otras obras con otros directores, pero que el autor era Nieva. Os voy a contar una anécdota que, bueno, he estado trabajando en Alemania en diferentes Stadttheaters, y cuando llegué al Stadttheater de Braunschweig y me dieron una vuelta por el teatro, de repente pasé por una puerta y había un cartelito que ponía Spielraum, y yo dije, mira qué bien, aquí está el Spielraum, y todos se quedaron como, bueno, y esta si no saben alemán ni nada. ¿Por qué? Pues porque Paco me había hablado muchísimo de los Spielraum en los teatros estatales alemanes. Esto parece una tontería, pero marca la diferencia entre un tipo de teatro y otro. El tipo de teatro que tiene Spielraum es un tipo de teatro que considera el acto escénico como un multidisciplinar, colectivo y sobre todo artístico y efímero. Paco era un director, autor. En realidad estamos aquí reunidos para hablar de la persona conocida más completa de toda la historia de la escena española. Y somos muy poca gente, pero él es grandísimo, grandísimo. Bueno, Paco fue mi profesor en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático, y fue él el que me dijo, tú puedes ser figurinista. En ese momento yo tampoco lo pensaba, y pasó el tiempo y la vida nos juntó. Paco me hizo el enorme regalo de su confianza, de su amistad y de su cariño. Y sobre todo me dio el regalo de la libertad creativa,
Y efectivamente me dio también un regalo, y es la conciencia de que los artistas no fabricamos ideas, los artistas fabricamos objetos, y desde la idea al objeto hay un proceso de realización que hay que cuidar. Él cuidaba muchísimo ese proceso porque él lo había vivido, porque cuando él me hablaba del Spitzraum, me contaba, por ejemplo, que había llegado a un teatro y que había reunido a todo el coro, a todos los participantes de una ópera en un espacio, que se había subido, pues imaginaos que se hubiera subido ahí arriba, y que con un pulverizador los había estado espolvoreando para hacerles como si tuvieran una capa de ceniza, ¿no? Todo eso lo hacía Paco cuando aquí los actores y las actrices se contrataban si tenían o no tenían el vestuario adecuado al personaje para el que se les quería contratar. O sea, Paco estaba viviendo en un mundo mucho más artístico y es lo que nos trajo. Nos trajo en un momento en el que no se contemplaba el teatro con esa amplitud tan multidisciplinar. Nos trajo la idea de que el teatro es arte y de que los que lo trabajamos somos artistas. Yo creo que esa es la aportación más importante. Yo con Paco he hecho ópera, he hecho zarzuela y sobre todo su teatro. Tengo que decir que Paco, bueno, yo como su figurinista, que por cierto no es que diera carne a sus dibujos, es que él me daba la libertad para que yo hiciera la imagen de sus personajes. Yo era su figurinista. Todos estos personajes que estáis viendo, por ejemplo es de Tórtolas, que es la última obra que él dirigió. Él me hablaba de algunas cosas concretas y me dejaba volar. Por ejemplo, era muy diverso también en las consignas. Había veces, como por ejemplo en La vida breve, cuando inauguramos el Teatro Real, o la reapertura, mejor dicho, que la única consigna que me dio es: Rosita, mira, yo quiero que esto sea como cine. Un momentillo. Y se acabó, y yo hice La vida breve como si fuera cine. Los personajes de Nieva tienen una tremendísima humanidad. Y es lo que yo me he esforzado también en darle en mis dibujos, ¿no? Y eso yo creo que a Paco le gustaba mucho, el reconocer en los dibujos que yo le enseñaba la humanidad que tenían sus personajes. Esa base popular, pero lúdica, ese aspecto lúdico de la vida. Eso es muy importante también en el teatro de Nieva, el aspecto lúdico de la vida, pero dignificado por un lenguaje que sobredimensionaba su aspecto de... O sea, les daba un añadido de valor literario. O sea, los textos de Paco tienen un enorme valor literario y eso se reflejaba en los personajes, que no dejaban de ser populares, que no dejaban de ser divertidos, que los colocaba a lo mejor siguiendo esas líneas del postismo que él inició cuando empezó como pintor. Yo tengo una amiga que fue amiga suya, mujer de Ángel Crespo, uno de los postistas, amigo suyo, era amiga mía, y tenía un cuadro de Nieva en su casa y siempre me decía: Paco fue el primer pintor abstracto que hemos tenido. Y me he perdido ya con esto. Yo creo que ya han pasado los 5 minutos. ya está, seguiremos. Bueno, luego seguimos con todas tus experiencias y tus impresiones de todo eso. Y ahora tenemos la palabra a Juan Manabas, que nos da esa otra vertiente, que es la del actor. Buenas tardes. Por aquello del eterno retorno, hacía 11 años que no pisaba este corral, y la última vez lo hice con Raquel, haciendo unos ensayos de una fuente de Juna. Empiezo por lo de eterno retorno por lo siguiente. A lo mejor alguno me conoce,
y lo sabe, y los que no me conozcáis, pues lo sabéis de ahora, pero me guardáis el secreto porque somos poquitos. Yo no comparto nunca mi vida privada, nunca la comparo con la profesional, porque, bueno, por muchas razones que no vienen a cuento ahora, pero yo no puedo hablar de Paco si no hablo de mi vida personal y profesional con él. Porque todo empieza en el año 87, cuando yo salgo de la ESAD, y Juanjo Granda, que era mi profesor, ¿me oís bien? Tengo la sensación de que era mi profesor de la ESAD, me llevó para hacer la figuración, y digo la figuración porque hacía 14 personajes diferentes, en la versión de Paco Nieva sobre las aventuras de Tirante el Blanco de Joanot Martorell. Un chaval de 23 años que se enfrentaba a los mayores monstruos de la escena nacional y con el gran maestro que uno ya sabía quién era, porque yo había tenido algún contacto con Miralles, con él, también me dio clase a mí en tercero de la ESAD de escenografía. Me encontré con una persona que había conocido a Ionesco, a Beckett, y que hablaba conmigo de tú a tú, recuerdo la anécdota de ir haciendo una gira, encontrando nombres de diferentes pueblos de España. Él ganó, como siempre, claro, con el nombre egregio de Flatulencias del Caudillo. Es una cosa que le gustaba mucho hacer. Salgo de la ESAD, entro en este montaje y me encuentro con un texto en el que había un personaje, que era la enana de Constantinopla, la segunda parte, cuando Tirante llega a Constantinopla, que cantaba una copla que decía: yo soy de Constantinopla la más salada enanita, la que por su boca pita y su culito resopla. Caballeros de manopla, para vos es mi manita y para vos es la cosita que no digo en esta copla. Bueno, pues eso lo hacía una actriz que está aquí presente y que quizás sea también la actriz viva que más tiempo y que más veces ha hecho a Paco y que lleva conmigo 36 años. Al año siguiente hicimos una función que se llamaba Te quiero zorra, un pastiche, a la manera francesa, el Gran Guiñol, y yo hacía un personaje que era Hux Villiers, de Gastonó, y ella hacía el personaje de Zoé de Griñón. Por cierto, quiero recuperar una cosa que me parecía interesante de la vez anterior, que tiene que ver con lo que Paco significa en cuanto a la escritura del lenguaje, la transcripción del lenguaje, y es sobre truecanos. En Tirante el Blanco había un personaje llamado Ricomana, que era la normanda, la princesa normanda. Y dentro del texto, Paco decía, un personaje decía: hoy la princesa se ha levantado más normanda que nunca. Pues cuando alguien tiene un mal día, yo considero que está más normando que nunca, ¿no? Quiero decir, lo que significa también a través de la aproximación. Volviendo a Te quiero zorra, había un personaje que se llama Zoé de Griñón. Y al poco nos quedamos embarazados, aquí mi compañera y yo, y pensamos que era un nombre muy... Su compañera es Isabel Ayúcar, que está aquí delante de nosotros, que quede claro que no lo ha citado y está aquí, y es otra de las actrices que más ha trabajado también con Paco. Seguramente, quizás es la mujer viva que más Nieva ha hecho. Quizá yo tengo el honor de ser el actor vivo, no sé si con Manolo de Blas, y ella, desde luego, es la actriz que además ha trabajado muchísimo más con Rosa que yo. Bueno, pues nuestra hija se llamó Zoé porque, jugando a la lotería, porque nos parecía un nombre demasiado complicado en aquel momento, salió 3 veces el nombrecito de Zoé dentro del capuchón, con lo cual la niña quería llamarse Zoé. Ella siempre decía que Paco Nieva era su padrino. Y por terminar el círculo, tenemos un nieto de 4 meses, Alec, que nació el 29 de diciembre, igual que el maestro. Con lo cual, pues digamos que hay una cierta concomitancia personal en mi vida personal y profesional. Hasta ahí la parte personal. En lo profesional, para mí el descubrimiento de Paco fue efectivamente eso, leerlo, ¿no? Leerlo, ver cómo esos textos no tienen nada que ver con el teatro realista, con el que yo estudiaba en la escuela, con Goro Vallejo, con López Mozo, con aquellos autores también estupendos, pero que no tenían nada que ver con el concepto de estructura, de el significado del texto, ¿no? Después hice muchos Nievas, pero yo conocí a Nieva en el TAI, de Alberto Miralles, en el que las chicas hacían el monólogo de Coronada y el Toro. Y cuando yo leí ese monólogo de Coronada y el Toro, en el que el personaje principal tenía una masturbación, y decía una cosa como que luna que a bañarte corres, hazme Romero de Torres, o entre Belcebú y Luzbel elijo a Carlos Gardel. A mí aquello me pareció que rompía absolutamente todos los esquemas que yo tenía, ¿no? Después, a lo largo de las funciones que yo he hecho suyas, bastantes, recuerdo, por ejemplo, cómo me impactó en Pelo de Tormenta. Yo era el corifeo que se enfrentaba a la corifea, además nos maquillaban para que la segunda parte de la palabra fuera más cierta que la primera.
y nos insultábamos. Y para mí era maravilloso descubrir que se podía insultar con la palabra baloncesto o la palabra jacometrezo, ¿no? O que cuando el pueblo chillaba, había un personaje detrás de mí que decía: no empujéis tanto que vais a juntar el pueblo de Carabanchel alto con Carabanchel bajo, ¿no? Ese tipo de textos en Nieva me ha parecido que quizá puede ser divertida la anécdota de cómo lo cuenta, pero me parece que trasciende mucho más allá, porque esa expresividad del lenguaje hacía que, bueno, como decía Rosa, sus personajes es verdad que eran muy humanos, quizá no tenían un psicologismo a la antigua usanza, pero eran muy humanos y conceptualmente eran tremendamente transgresores, ¿no? Cojo la chuleta porque hay un par de textos que seguramente no me olvide decir, porque tiene que ver con los montajes que yo he hecho con él, ¿no? Otro ejemplo de lo que significaba para mí cómo con muy poquitas cosas podía definirse toda una historia. En el Baile de los Ardientes, yo era su agente de dirección, y había un momento que Imperia le presentaba a Cambicio, un nombre muy típico en el teatro de Paco, Cambicio, cambio, movimiento, el placer, la culpa, el conocimiento, esos conceptos tan esenciales en el teatro de Paco. E Imperia presentaba a las tres hermanas, una de las cuales era Isabel. Y él quitó este texto en el montaje. Yo le dije: Paco, ¿por qué quitas eso? Y dice: no, porque me parece que ensucia. Y le dije: por favor, introduce ese texto. Ese texto era la presentación de las tres hermanas y decía: ellas raen, ellas raspan, ellas rajan, ellas lunes, martes, miércoles. Es decir, era una definición perfecta de lo que eran esos tres mujeres, ¿no? Y bueno, ya por último, el manuscrito encontrado en Zaragoza, en que yo hacía uno de los bandoleros, ese texto era un poquito más normativo, pero por ejemplo, recuerdo en La vida reposada de Tirante el Blanco, un personaje que se contradecía a sí mismo, ¿no? En No es verdad, una frase que también me marcó bastante como anécdota, y mi personaje hablaba de Anaís Laparés, que era su primera prostituta, porque este era un hombre, era un proxeneta, pero era un varón disfrazado de proxeneta. Y una frase que él me contaba, que la había sacado de la relación con la mujer con la que él tuvo. Estuvo casado con una mujer francesa, él siempre decía que se había casado con ella para estudiar en su biblioteca. Y decía: yo tenía el proyecto de abandonarla mucho antes de haberla conocido. Eso lo utilizo mucho con la gente que no tienes una relación especialmente cercana, ¿no? Y también como una anécdota de teatro muy transgresor, el personaje de Zoé de Griñón, se llama Te quiero zorra porque le crece un rabo de zorra, una prostituta a la que le crece un rabo de zorra. Eran otros tiempos, año 1989. Y con un mecanismo ya se levantaba de la cama, tiraba el mecanismo y el rabo empezaba a moverse. Y claro, este señor, este varón, cogía aquel rabo, lo miraba y decía: yo no sé lo que es esto, no lo sé. Y un señor del público se levantó y dijo: yo tampoco, enfadado, y se marchó, ¿no? Entonces, bueno, pues por cerrar aquello, y como última parte de lo personal, él entró en la RAE con un discurso que se llama Esencia y paradigma del género chico. Es la primera vez que alguien como yo, ya tenía yo quizá los 40, entraba en el Ritz y entraba en la academia. Sabéis que en el Ritz los actores no podían pernoctar hasta bastante tiempo avanzado el siglo XX, ¿no? Y ese texto fue para mí maravilloso porque de alguna forma sentí que todos aquellos personajes ocultos, difíciles, extraños, de segunda fila, habían entrado en la academia con él, ¿no? Y yo tenía el orgullo de haber interpretado a alguno de ellos, ¿no? Y nada más, en la parte personal, nada más. Luego ya compartiremos muchas cosas y sí me gustaría terminar por leeros su poética, que también conoce Paco, pero sí quería, pues eso, haceros saber cómo a través de lo personal es un autor que descubrió un mundo completamente diferente para mí, acostumbrado, bueno, pues a otro tipo de cosas. Es verdad que yo había hecho algo de absurdo, algo ionesco antes de conocerle, pero él era lo mejor de las vanguardias internacionales en España, y mucho antes de que se supieran que se podían hacer, él ya las estaba haciendo. Afortunadamente tuvo la suerte de que José Luis Alonso le montó el combate de ópalos y Tasia y la carroza de plomo candente, y bueno, pues ya empezaron sus grandes éxitos como alguien realmente novedoso, ¿no? El primer estreno de Coronel del Toro. Y bueno, también, no sé si pudisteis alguno ver el trabajo de Raquel, pero Raquel, sin conocerle, supo
crear las esencias del teatro de Paco, como manchega que es ella también, ¿no? Y todavía sigue siendo un teatro muy contemporáneo, muy conmovedor, muy trascendental, y que os animo a los que no le conozcáis, pues que lo leáis, que lo estudiéis o que lo podáis conocer un poco más. Pues muchísimas gracias, Juanma. La verdad es que la experiencia personal de Juanma con Paco fue fundamental. Vamos a continuar un poco la impresión de cada uno de nosotros, pues abordando un poco uno de los temas que el otro día esbozábamos brevemente aquí en la conferencia. Como ha comentado Juanma, hay una enorme vinculación del teatro de Paco con la vanguardia. Pero como ha comentado Rosa, hay una enorme vinculación del teatro de Paco con lo popular. Esa especie de estética de la contradicción que comentábamos el otro día que hay en Paco realmente se manifiesta de muchas formas distintas. Es una fusión de elementos contrarios. Pero uno de los temas que realmente además él debatía muchas veces y hablaba yo muchas veces con él sobre el tema correspondiente es cómo se puede conseguir que el teatro sea al mismo tiempo un texto de calidad y un espectáculo de calidad. Porque estamos acostumbrados a escuchar muchos textos de gran calidad, pero que realmente se convierten en diálogos de dos personajes sentados en el tresillo de un salón de estar de una casa. Entonces, bueno, pues puede estar muy bien la obra de teatro, pero no hay espectáculo como tal. Hay reflexión, si queremos, filosófica. Y sin embargo, otras veces lo que vemos es un espectáculo teatral. Ahí tenemos a la Fura del Baus, a todos estos que montan unos espectáculos enormes, que también se considera teatro, pero donde el texto no aparece. Entonces, esos dos elementos, que yo hablaba con él muchas veces sobre todo eso, en Paco acaban adquiriendo una relación excepcional. O sea, de repente el espectáculo cobra vida a través de la palabra, o la palabra cobra vida a través del espectáculo. Y yo quería que abordáramos un poco ese tema, porque, como ha comentado Juanma, Raquel ha estrenado el año pasado Coronada y el Toro, una de sus obras más representativas, y os aseguro que fue un espectáculo excepcional, donde la palabra no perdía ningún tipo de fuerza. Y yo creo que eso podríamos ser el tema siguiente, si os parece, del que podamos hablar. Empieza Raquel, ya que tienes ahí a Coronado detrás. Pues un montón que decir en este sentido, porque, bueno, voy a leer una cita suya que es quizá la que más plantea y nos pone enfrente la labor artística que yo más valoro, que es la libertad. Entonces dice, el teatro no representa la realidad, sino lo que le da la gana, como persona que se disfraza de lo que quiere, cuando se libera y se vuelve otro para participar en una orgía carnavalesca. Él llama orgía a esa expresividad un poco ilimitada, ¿no?, en un escenario y rompiendo los convencionalismos, que como decía Rosa, claro, en el momento en el que él vuelve a España, en el año 64 fue, 64, ¿no? Sí. Y se trae toda la vanguardia que está sucediendo en Europa y aquí se queda ojiplático viendo que no es que las cosas se hayan quedado en el sitio, sino que están muchísimo peor en el año 64, pues imaginaos. Esto es muy bonito en Coronada y el Toro, porque para mí el hombre monja, como te dije, es él llegando otra vez, farolillo, pueblo sin entrañas, ¿no? Encontrándose otra vez esa España negra que cada vez es más negra y más negra, y que como no se le arroje luz. Entonces, esto la idea que acaba de lanzar Paco es fundamental. Yo, como una directora que se apoya mucho en las dramaturgias de la imagen, con ello quiero decir en crear a partir de la imagen contenido, en crear un equilibrio entre forma y contenido para que las ideas que hay en un espectáculo lleguen al espectador no solo desde el intelecto, sino que lleguen a muchos sitios, que lleguen pero es que también al intelecto, que lleguen a su mente, que lleguen a su alma, que lleguen a sus sensaciones, a sus vísceras, a su estómago. Claro, cuando yo descubro a Paco Nieva, no tanto en La Paz, me lo encuentro más en otros textos, me encuentro todo eso. Me encuentro una conexión con todo eso, me encuentro un arraigo hacia lo popular y un desarraigo de lo popular, porque igual que está lo popular, está puesto en cuestión. Me encuentro una elevación
filosófica y trascendente de ideas, era un gran lector. Si es que ya con 9 años había leído la Celestina, a ver, si es que era un grandísimo lector y artista desde pequeño y siempre había tenido ese contacto con el teatro. Yo ahí también me veo reflejada, ¿no? Entonces, claro, cuando descubro eso, primero un lenguaje absolutamente inventado, que recuerda a Valle Inclán, pero que esa oscuridad de Valle Inclán y esa retranca aquí es más luminosa. Entonces yo creo que esto sí tiene un poco que ver con el carácter manchego y que es como más festivo, ¿no? Para mí hay algo más festivo y hay un humor desbordante que luego es que, bueno, es que yo me parto cuando escucho las entrevistas y claro, cuando se te quedan las frases grabadas en la cabeza de las obras suyas, pues es que es un humor que no tiene parangón y que está con la mirada puesta en ese humor de la sátira que ya crea Aristófanes, sublimándola, por supuesto, Francisco Nieva, pero que está en Quevedo, que está en Cervantes, que está en todos los referentes que han trabajado la sátira en España, porque al final España, o sea, su comedia es satírica, porque es muy crítica hacia su propio país, es así, ¿no? La España en conserva, como él le llama, vamos, es que no puede haber mejor definición, y directamente eso es una imagen. Entonces, ese poner nombres y palabras a las cosas a través de lo literal a veces, a través de la metáfora otras veces, a través de neologismos, de inventos, de nombres de ciudades, de colores, de lo que sea. O sea, es que es una libertad expresiva que claro, que te quedas impactada, ¿no? Yo cuando lo leí. ¿Qué pasa? Que nos quejamos mucho, quienes le admiramos tanto, de que no se monte. Igual que él decía, deberíamos tener mucha vergüenza por no haber entendido la propuesta plástica de Valle Inclán, pues yo monté Coronada porque sentía vergüenza de que en 2016 muriera Francisco Nieva y que no se montara. Y cuando a mí me llaman de Teatro Español para ofrecerme un espectáculo, otro, en la conversación, no sé cómo lo hice a día de hoy, le di la vuelta a la tortilla de una manera con absoluta espontaneidad, porque ahí no había maquinación de ningún tipo, y yo dije, yo es que quiero hacer Coronada y el Toro realmente. Y claro, la directora del Teatro Español, también muy admiradora, Natalia Menéndez de él, que había hecho Nosferatu con él, que le conocía, bueno, dijo, claro, ¿por qué no montamos a Paco? Y entonces hay algo que yo he estado todo un tiempo tratando de averiguar todo eso. Primero, para montar algo desde el corazón, desde las tripas y desde la cabeza, porque eso es un triunvirato inseparable, hay que conectar, hay que comprenderlo desde otro sitio. Y es lo que hace Francisco Nieva. Pero que yo antes de conocer a Francisco Nieva ya trabajaba así las cosas y diré que es su teatro, toda su poética, todo lo que he leído sobre quienes habéis escrito sobre él, que me ha ayudado a poner en palabras un trabajo muy abstracto, que venía haciendo yo también, muy intuitivo, muy basado en la imagen y en la obra de arte total, y encima a través de la palabra. Cuando para mí la palabra nunca había sido lo más importante de un espectáculo, porque el origen de la palabra teatro es ver. Y no con esto contradigo el teatro de texto, pero ¿qué pasa con la palabra escénica de Nieva? ¿Qué es lo que pasa? Pasa algo que es verdad, que no se ha visto en ningún otro sitio, en ningún otro autor, y es que esa palabra está creando la acción, en primer lugar. Está creando unos personajes que son emocionales y que todos están representando una alegoría. Está creando el movimiento. Está creando la atmósfera, está creando la filosofía, está creando, por supuesto, el sentido del humor. Y encima es un lenguaje inventado, que no es realista. Entonces es muy loco, porque es que es un triple salto mortal. Pero ¿qué pasa? Que eso en el papel, para mí, si eres un poco ajeno, si no te gusta entrar en el realismo, si no tienes una imaginación con la que apuestes por el trabajo, y no quieras abrir una puerta al mundo fantástico, claro, no se sujeta bien en el papel, y ahí hay una contradicción. No se sujetan tan bien en el papel sus obras porque tienen que ser montadas. Y entonces yo me he encontrado muchísimos profesionales que,
es que con Coronada he entendido a Nieva, con mi Coronada, ¿no? Y dices, qué fuerte, claro. Porque claro, lo bajaste a tierra, había algo que había que bajar a tierra, pero había otras escenas que yo las subí al cielo directamente. Sí, ya lo creo que sí. Entonces, la contradicción como ese leitmotiv constante, ¿no? en su teatro es algo que te hace creer que es posible, pero que no es una técnica encima que existe. Porque eso sí, él defendía mucho la literatura dramática, pero luego también decía que lo más importante era la dirección. Era quién cogía ese texto, porque da igual, te plantea tal libertad, con algo tan sólido, porque son obras sumamente sólidas, maduras, que parece que hay una técnica y lo que hay es una libertad creadora. O sea, es como si tuviera ahí... estuviera atravesado por una luz y luego dando luz todo el rato a la oscuridad, ¿no? Con esa vida tan compulsa y tan llena de cosas y de experiencias tan fascinantes que tuvo, ¿no? Que está reflejado en su obra. Entonces, para mí, lo que más destacaría es cómo la palabra está creando la forma. Entonces, eso se tiene que ver, eso no vale con leerlo, por más que se defienda la literatura dramática. Ahí entra Rosa. Precisamente. Ahí entra Rosa. Cuando la palabra está creando la forma. ¿Cómo creas la forma partiendo de lo que Nieva te cuenta, de lo que Nieva te dice, y tú eres capaz de darle vida y forma a esa palabra? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, lo primero es, claro, cuando lees un texto de Nieva, no paras de reír. Me parece un humor tan exquisito, tan bien construido, con una imaginería tan desbordante que es una delicia leerlo. Aunque luego eso fuera o no fuera a ser visual. Pero Paco también en los textos hacía una descripción de los personajes, no tanto de lo que llevaban, sino de quién era cada cual. Entonces, pues él te situaba perfectamente, yo qué sé, en la hija de un judío en el siglo XVII, en Nápoles, viendo que está aquí Isabel, me acordaba de tu personaje. Y esos dos judíos marchantes de arte, que uno de ellos, el padre de Isabel, que se atreve a comprar y a vender la obra de un pintor absolutamente extravagante para la época, ¿no? Y, es decir, él te describía muy bien quién era cada cual. Y luego eso ya iba cogiendo forma por la acción. O sea, eran personajes con mucha humanidad. Como he dicho antes, yo para mí creo que, si puedo decirlo, a mí me hubiera gustado que también se hubiera visto en otras puestas en escena, porque no todo el teatro de Nieva es igual. Hay teatros del teatro furioso que efectivamente requiere otra puesta en escena, pero Paco también es otro teatro, es el teatro de Catalina del Demonio, por ejemplo, ¿no? O de otro, bueno, tú lo sabes mejor. O sea, no tenemos que estereotipar a Nieva y clasificarlo, porque él era un artista y entonces él tenía un abanico muy grande de soluciones. Es decir, que no podemos describir a Nieva con un tipo de teatro. Nieva era muy grande y, de hecho, cuando él dirigía, y no era su propio texto, por ejemplo, no sé, en Kiu, en las zarzuelas, la ópera, él tenía una estética que se acercaba mucho más al realismo. Él pedía realismo, pedía naturalismo y le gustaba, yo creo que de su contacto con, pues no sé, no me acuerdo ahora, en sus estancias en Italia, en Roma, él tenía esa visión también. Quiero decir que Paco era muy amplio en sus soluciones artísticas y bueno,
Ya. más o menos. Pues es que realmente esa perspectiva que está comentando Rosa de darle vida a todo lo que hay en la imagen, en la figura de Paco, cobra. Yo creo que nosotros no podemos ver el teatro de Paco si no vemos los figurines de Rosa. Que para mí, en este momento, yo estoy viendo Tórtolas, Crepúsculo y Telón, y no me puedo explicar a Tórtolas, Crepúsculo y Telón si no veo las imágenes de las figuras que has dibujado, porque son la esencia claramente de ese movimiento, además de cuando empieza con los palcos a tirarse las cosas los unos a los otros. Es que realmente esas imágenes cobran vida a través de esas figuras que pintas ahí, Tengo ¿no? que decir también que, por ejemplo, un gran colaborador de Paco en esta época fue Pepe Hernández, un grandísimo pintor. Sí. Que también teníamos una comunicación entre los tres y una comunión que bueno, los colores, las formas, éramos realmente un equipazo. La escenografía de Pepe Hernández de Pelo de Tormenta fue realmente Sí, bueno, Pelo de Tormenta lo hice yo. Pelo de Tormenta lo hizo Pedro Moreno, maravillosamente también, con otro tipo también de imaginería. Pero yo creo que en Paco nunca hay que soltar esa humanidad. Y yo creo que tiene que ver con sus presupuestos artísticos que construyó en su juventud. Y es, es una realidad, lo que pasa es que está en una situación extraña. Y como estamos en una situación extraña, nos comportamos de una manera diferente, es como la ópera, el teatro de Paco es muy musical también. Ajá. Y tiene algo de operístico, ese tipo de teatro, el teatro furioso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa, Juanma, cuando tú tienes que darle vida a unos personajes a través de la palabra que sabes que están metidos en un entorno absolutamente espectacular, donde pues cuando estás hablando de todos los personajes que has hecho del manuscrito encontrado en Zaragoza y sales allí como bandido, por ejemplo, que es a mí me parece una de las escenas más llamativas y más atractivas de esos bandidos colgados que hablaban y dándoles ese mundo en la imaginación. También de abajo. Sí. De repente, claro, tienes que darle vida a la palabra en medio de una escena en el que lo que importa a veces más que la propia palabra importa ese montaje. ¿Cómo se juega con ese Fíjate que acaba de decir Rosa una cosa que me parece muy interesante que tiene que ver con lo que te voy a responder ahora. Cuando Paco dirigía otras cosas que no eran sus textos, es verdad que lo dirigía desde un punto de vista muy realista. Yo creo que Paco tuvo la mala suerte de venir a España en el momento en que vino, pero tuvo la buena suerte de encontrarse con actores que quizá no estaban demasiado formados desde el punto de vista de la teoría, pero que eran esos actores que colocaban las frases, que lo hacían de forma muy intuitiva. Y ahora incido en lo que quiero responderte. Como actor, yo creo que a Paco no había que cargar las tintas, sino incluso hacerlo tremendamente de verdad. Como si hicieras a Boro Vallejo a Chejo, porque lo extraño, lo externo, era lo que lo diferenciaba. Yo te voy a insultar, pero en vez de decirte pedazo de, te voy a llamar baloncesto. Pero en el fondo mi composición de trabajo es la misma, ¿sabes? Y yo al menos siempre es lo que he intentado defender, o cuando alguna vez he charlado sobre Paco, algunas clases han quedado, que también pienso lo mismo con los Quintero, con otro tipo de teatro, que aquí siempre se cargaba demasiado las tintas y se cargaba, incluso de Arniches, ¿no? Y que, por cierto, Paco era muy admirador de Arniches y de los Quintero. En la compañía que hicimos, un proyecto que nunca se llegó a terminar, fue Mariquilla Terremoto, de los Quintero, y La secretaria de Trevele, de Arniches, porque a él le gustaba mucho ese teatro realista también. De hecho, él hace, me parece que se llama Delirio del amor hostil, ¿no? Una cosa como muy de teatro de Galdós, ¿no? A través de eso. Entonces, cuando yo te enfrentabas con esos textos, claro, evidentemente uno aprendía, de gente como Julia Trujillo, como Walter Vidarte, en fin, aquellos grandes maestros, a hacerlo completamente natural, como muy esencial, muy como que la situación ya era rara en sí mismo, pero no eras tú el que tenía que hacerle esa cosa extraña, ¿no? En el montaje de Raquel yo creo que también pasaba bastante eso, quiero decir, dentro de la locura del montaje de Raquel, yo es que Nerea es una actriz que me gusta mucho, y además está nominada, no, es candidata para ganar el Max. Nominada, y ojalá que lo gane, ¿no? Porque hizo un trabajo preciso en ese monólogo, ¿no? Y también, bueno, desde la valentía, pero
no sé si lo explico bien, es decir, no hacía falta que tú como actor recrearas o te recrearas, sino que esencialmente diciendo ese texto dentro del comportamiento ya funcionaba el per se, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso, por ejemplo, me viene otra memoria de cuando trabajábamos al principio. Había otro insulto que a mí me encantaba, que era putilla perejilera, que lo utilizo también mucho en la vida, ¿no? Si tú, insisto, lo haces como algo tremendamente denostable o como un insulto feo, no te funciona, pero si dices eso, tal como se lo decía el personaje al otro, pues casi se convertía como en un piropo, ¿no? Con la unión de palabras que no tienen nada que ver una con otra, o al menos teóricamente, para usted saber en qué tienen que ver las protestas con el perejil. Bueno, con las ramas sí, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? De las rameras, de laurel. Pero, bueno, básicamente cuando me he enfrentado a personajes de Nieva ha sido intentar hacerlos desde la más profunda verdad. A veces Paco como director no siempre lo conseguía con los actores, porque él también es verdad que tenía como otro mundo y a veces tenía la presencia siempre de Juanjo Grande o de algún otro director que tenía como un concepto mucho más realista, más terrenal, y es verdad que él a veces se le iba el propio texto, porque él cuando dirigía verbalizaba todos los textos de todos los personajes que estábamos haciendo todos a la vez. Pero si siempre pedía algo y sabía a quién elegía, porque él siempre decía que elegía muy bien para que esos actores hicieran lo que él quería que hicieran, eso, ese concepto de verdad, ese concepto, fíjate, yo te diría, si no naturalismo, sí realismo en la forma de trabajar, para que el complemento entre lo que se dice y cómo se dice fuera el choque, aparte evidentemente de sus escenografías. Paco viene a España como escenógrafo, creo que lo primero que hace es el Marasade con Marsillac, ¿no? Y a partir de ahí se descubre como un gran hombre de la escenografía, pero claro, él lo que le gustaba era escribir, ¿no? Y además eso, él había aprendido en Alemania, en Francia, con todos los grandes, había visto toda la ópera del mundo, él también dirigió mucha ópera allí, ¿no? Y es verdad que eran muy grandilocuentes, todos sus montajes eran muy especiales, visualmente eran muy aparatosos, doy buena fe de ello, pero por otro lado lo que sucedía era, bueno, en el manuscrito encontrado en Zaragoza con aquellos textos de los personajes de cómo se llamaba el sacristán. No, sacristán Raboso fue Pelo de Tormenta. Lo que hacía el endemoniado Pacheco. El endemoniado Pacheco con los bandoleros y tal. Y sin embargo, tú estabas en una venta que por cierto él había vivido allí, había vivido en esa venta que hay donde termina Ciudad Real y empieza Andalucía, la venta quemada, ¿no? Matute o algo así que tenía que ver con esa historia. Venta de Cárdenas. Y claro, él recordaba de cuando, porque él siempre contaba, o al menos me contaba, que utilizaba muchas pequeñas anécdotas de su vida personal para transformarlas y llevarlas a escena, ¿no? Y claro, pues todo lo que podía decir lo decía de esa manera tan grotesca, tan expresionista, tan libre, tan alucinadamente. Pero insisto que como actor para mí era muy importante hacerlo, es una cosa que además discutíamos mucho Isabel y yo cuando trabajamos juntos, de hacerlo muy de verdad y muy esencialmente, para que precisamente lo que funcionara fuera una historia de amor, pero que en esa historia de amor nos pudiéramos decir las barbaridades mayores, ¿no? Para que precisamente funcionara una contra otra, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las cosas más atractivas y además que resalta Juanma es como el actor de repente pues se encuentra con que tiene que decir las cosas que dice el actor y te quedas sorprendido. Yo el otro día comentaba claramente que le amenaza uno a otro y le dice te voy a mandibular el silicario, que no sabemos lo que es, pero que debe ser una cosa tremenda, ¿no? O sea, tremendo que te mandibulen el silicario, ¿no? Entonces, ese juego entre la palabra y la representación en ese momento determinado, cuando sale el Porrerito en el Rayo Colgado, cuando salen todos estos personajes, realmente son significativos. En Coronado y el Toro, a mí me sorprendió muchísimo también todo ese juego, además, cuando sale el hombre monja, que como dices tú, yo creo que también es un poco la representación del propio Paco en ese pueblo al que llega, ¿no? Con los salticolocados correspondientes y que Cebedeo tiene que mantener su dictadura, porque al fin y al cabo no deja de ser un dictador. ¿Dónde está la parte, digamos, de rebelión que hay en Coronada? Porque Nieva
entiendo que gran parte del teatro no es solamente la expresión de una situación determinada, sino que siempre busca una denuncia sobre el hombre, sobre lo humano, sobre lo político, sobre lo social. ¿Cómo trasladaste esa idea al teatro en Coronada y el Toro? ¿Cómo lo viste? Pues efectivamente, claro, una de las cosas que también más me atrae de su teatro es que hay una crítica, pero que es muy metafórica, que es muy poética, que es política de una manera social y humana, que nunca es panfleto, que al hacerlo de esa manera tan simbólica consigue una universalidad que te sirve para todo. Entonces, pues, para mí Cebedeo, evidentemente, era Franco, claro. O sea, era una representación de Franco, un títere, meapilas, pelota, pero con muy mala hostia. Entonces, claro, eso estaba ahí. Tampoco lo quise hablar mucho, porque no quería... por supuesto, la obra trata de una España que se quiere superar y que necesita morir para transformarse en otra, ¿no? Entonces la muerte también, la acción de la muerte que sucede ahí es simbólica. Entonces, claro, esto era muy interesante porque claro, yo no quería ir dando esas pistas que yo sabía que estaban por los estudios de Coronada, por el momento en el que escribe Coronada, cuando el atentado de Carrero Blanco, cuando estaba ahí en esa época y cuando regresa, ¿no?, a España y se encuentra toda la dictadura que hay. De todas maneras, él lo confesaba, ¿no?, en sus escritos y en sus memorias que claro, que tenía que disimular si quería que se montaran sus obras. Y ahí hizo de necesidad virtud, porque consiguió introducirse en un mundo que a la hora de ir... Él lo llamaba un escándalo sensato para una revolución con pies de plomo. Eso me encanta. Una frase muy buena, sí. Porque es como debe ser. O sea, sí, protegiéndose, ¿no? O sea, no voy a pecho descubierto, sino que voy hacia una revolución con pies de plomo. Y para mí la consiguió, ¿no? Y entonces, claro, por supuesto, decía que al estar representada España en un pueblo pequeño que se llama Farolillo de San Blas, en Coronada, pues se hablaba, ¿no?, ¿pero habrá banderas de España? Y dije, no. ¿Cómo va a haber banderas de España? Pues no, ni banderas de ningún sitio, ¿no? No va a haber banderas. Inventamos la bandera de Farolillo de San Blas, ¿no?, que era además un dibujo suyo. El de la nube con la mano ejecutora, la mano aquí muy Gómez de la Serna con la mano. Y eso estaba ahí también, 5 rebeldes, 5 condenados a muerte, que esperan la muerte de la manera más placentera posible, porque saben que es la manera de salir de España. Entonces, en la resurrección de la carne van a aparecer en un paraíso, ahí comiendo churros, ¿no?, como decía el hombre monja, y todo esto está presente. Y decir una cosa que se me ha ido, muy importante. Pero sí, la crítica fundamental está todo el tiempo, por supuesto. Sí, ya sé lo que iba a decir, que es que otra de las cosas que más me gustan de Nieva es que no deja títere con cabeza. O sea, la obra empieza con una mujer defendiendo al animal en contra de la tauromaquia y estos que a tradiciones más bárbaras y parecemos salvajes, hemos perdido la decencia, y habla de la paz y de la justicia. Y pasa la obra y cuando el toro aparece en su casa resulta que que quien le deja agonizar y morir es ella. Y dices, joder, es que de repente, por eso es una tragicomedia, ¿no?, porque te quedas helada, ¿no?, leyendo eso. O sea, primero, Coronada es presentada como una heroína, pero, claro, sus argumentos son falacia pura. O sea, ella que lleva el estandarte de la razón y bueno, es que monta una en las primeras escenas, luego va pasando la obra, el tirano del hermano que les firma la sentencia de muerte... Ay, pues es que es graciosísimo como habla Cebedeo. Y Rosa, todo este simbolismo que estamos comentando de la
crítica y la representación social que está subyaciendo en el Teatro de Nieva, aparecen las imágenes, aparecen los figurines. ¿Te has planteado un poco la trascendencia social, política, humana que tienen las imágenes de Nieva en algún momento? ¿Has pintado o has dibujado o has creado una imagen pensando en algo más allá de la pura imagen? No, yo creo que me estaba acordando ahora mismo de Salvator Rosa. Sí. Salvator Rosa es un texto que está sembrado de hallazgos sobre la teoría artística, sí, impresionantes, sobre la situación del arte, el arte y el poder. Sí. Y bueno, realmente lo único que tienes que hacer es darle vida y darle imagen a los personajes, porque ellos mismos te van a contar esa situación o ese manifiesto que Paco deja fluir en sus palabras. No, como decíamos también en la interpretación, no hay que cargar las tintas tampoco. No, yo no he hecho nunca un manifiesto político con la imagen de los personajes. Pero cuando sale José Rivera, por ejemplo, en Salvator Rosa, que representa el realismo y que representa precisamente un punto de vista, digamos, contrario a lo que es Salvator y Masaniello, en el vestuario no aparece algún tipo de referencia a esa forma de entender el mundo. Al fin y al cabo está pintado todo negro siempre. Claro, efectivamente, pero lo único que tienes que hacer es darle imagen al personaje. Y efectivamente Rivera y los dos pintores que la acompañan, no me acuerdo, Spadaro y Falcone. Falcone y Spadaro, efectivamente vienen negros, absolutamente negros, con esos pelucones negros, pero porque realmente tú tienes esa imagen de la España de esa época, por eso, con esos pintores que representan el claroscuro, la academia, claro, solamente tienes que meterte en la piel de los personajes y darle forma. Madre mía, yo me he metido en la piel de tantísimos personajes, que más que personajes son personas. El tío vivo, que eran los personajes de Nieva, solo en una obra, el meterte en la piel de todos y cada uno de ellos. Claro, es que yo recuerdo Salvator y realmente es eso, la primera imagen que teníamos del personaje y que un poco nos definía ya quién iba a ser, era precisamente esa imagen que nos plantabas tú delante. Sí. O sea, yo veía a Rivera y digo, ya sé realmente, ya había leído la obra, evidentemente yo en este caso, ¿no? Pero un espectador que veía a Rivera ya veía claramente cuál era la tendencia que había en ese personaje a través de esa imagen que tú presentabas. En contraposición a Salvator, que llevaba un aspecto muchísimo más libre, incluso más transgresor en su época, acorde con lo que era Salvator Rosa, que es un pintor que realmente existió y que yo creo que Paco cogió a este pintor para darle una dimensión muchísimo más grande. Lo cogió como un medium para él expresar lo que él pensaba sobre el arte en ese momento. Sí, cuando te encuentras con Pitinicacho, con el enano ese, ¿qué haces con él? Pitiquinacho. Bueno, menudo personaje también. Pues Pitiquinacho era el enano, es decir, la diversión de una matrona marchante de arte y mecenas, que era Floria. Y bueno, ahí me acuerdo que por ejemplo, Paco tenía algunos detalles que quería que aparecieran en el personaje y yo le decía, pero Paco, es que eso no es de la época. No, igual, tú le pones aquí un tipo de tocado que era, ¿no? Digo, yo, fantástico. Y Pitiquinacho, claro, pues era un cuadro viviente, entonces era un retrato de Floria pintado en un lienzo que ella llevaba como, pues eso, como ostentación de su nivel y de su intelectualidad, en ese enano que llevaba su propio retrato viviente. Te voy a quitar el retrato viviente, mi retrato viviente. Iba maquillado como ella, vestido como ella, pero pintado en un lienzo, ¿no? Y cuando coges a Jezabel, que la tienes ahí delante, ¿qué hiciste con Jezabel? Pues a Jezabel, pues yo me puse en una tonalidad que definía a los judíos,
que me la inventé, que era esa tonalidad verde. Y eran los dos judíos mayores, su padre y su amigo, en esos verdes grisáceos, y ella iba en ese verde, que pensé que eso iba a definir a los judíos, aparte de llevar una insignia muy documentada de qué es lo que llevaban los judíos en ese momento, como distintivo para ir por la ciudad y que todo el mundo supiera que eran judíos, aparte de un sombrero muy característico que llevaba su padre y el amigo, que también reprodujimos. Y claro, pues Jezabel pues era un personaje, casi una niña mimada, rebelde y muy disparatada, muy enfadosa, siempre estaba gritando. Y claro, pues eso tenía el punto de la niña mimada, de ese padre marchante de arte que más o menos manejaba con un poquito de gusto artístico. Y por supuesto su color era uno de los colores fundamentales del cromatismo barroco, junto con Lavinia y no me acuerdo la otra. Y Rubina. Y Rubina. Eso es. Y cuando teníais que representar alguna cosa, Juanma, y había una carga especial en algunas de las frases, ya no solamente que llamases a uno, evidentemente, baloncesto o Jacometrezzo o esas cosas, los insultos, socuéllamos, que le llamabas también de insulto, era un insulto tremendo, socuéllamos, pero cuando había alguna frase con más intencionalidad, hablando del mismo tema social, política... Me ha venido una frase, precisamente de No es verdad, que luego lo utilizó también en Toque de Tinieblas, una de las últimas comedias que nunca se ha estrenado, Toque de Tinieblas, hasta ahora. Y ahora te cuento la cosa de Toque de Tinieblas. El personaje le decía, qué bien hablas, Villiers. Y él decía, ha habido algunos frailes en mi infancia. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Qué manera de introducir, evidentemente, bueno, pues una libertad sexual, una solidaridad sexual, además de que fuera verdad que los frailes en aquel momento podían enseñar bastante en los monasterios, ¿no? Y bueno, pues mira, también me recuerdo en Peleo de Tormenta. Peleo de Tormenta también tiene mucho que ver en cuanto a la crítica del gran, ¿cómo se llamaba el monstruo, el personaje? Era el dragón. Mal Rodrigo. El Mal Rodrigo. El Mal Rodrigo, evidentemente, era la escenificación de todos los males habidos para ver, y esa España represora y oscura, ¿no? Y tampoco dejaba títere con cabeza esa función, porque estaban las monjas sublimitas, ¿no? Estaba el obispo, estaba el alcaide, y digamos que se salvaba un poquito ese pueblo que le mandaban para un lado y para otro, ¿no? Y que, curiosamente, en ese texto el pueblo era el que decía las palabras más bonitas. Yo recuerdo que una frase que decía era de canta Calandria, además me decía, él no dirigió ese montaje, pero sí me decía algo, cántala, o sea, canta Calandria, o sea, y esto es. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? Pues un poco lo que decía antes, ¿no? El asumirlas como parte tuya, de verdad tenerlas, o sea, no como aquellas cosas que me vienen a la memoria, una anécdota en la España de los 60, cuando se estrena Luces de Bohemia, y la estrena un actor, muy buen actor, por otro lado, un actor, bueno, muy afecto al régimen, y en el momento que Valle Inclán dice España es un destino trágico, deformado por la realidad, paraba la escena y le decía al público, con Paco no hacía falta decir eso, porque ya estaba dicho, de alguna manera, ¿no? Es decir, estaba dicho. Y una cosa que ha dicho Raquel, que además incluso yo la defiendo mucho, incluso en lo personal, esa revolución con pies de plomo y ese, ¿cómo era lo sensato? Escándalo sensato. Escándalo sensato. Es decir, cómo a través de esas cosas se puede llegar, el mensaje puede llegar muchísimo más directo, sin necesidad de sacar puños o banderas o chillidos, ¿no? Y bueno, pues no sé si te he contestado la pregunta, pero bueno, pues hacerla la más tuya posible y llevarla un poco más a ese terreno. Sí que es verdad que quizá la obra para mí más política, en la que él se definía más como artista, Salvator, era la más normativa, quizá, en la que tenía menos retrócanos de lenguaje, aunque también lo sabía, pero era la que, de un punto de vista de la escritura, era más normativa, y que le decía antes a Rosa que me quedé sin hacerle eso de los personajes que hubiera hecho con más fruición en mi vida, y tenía 3 frases nada más durante toda la función, que era Masianello, ¿no? Que por cierto, Nápoles
Salvator es el símbolo de todo lo que se enfrenta a lo viejo español. Sí. Es decir, que ya ese texto ya hablaba de eso, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, que me estoy perdiendo un poco hablando de todo, pero que hablando de cómo el actor llega a esas partes un poco más, pues es que ya te digo que estaban un poco incluidas, ¿no? En pelo, las cosas que decía el ciego eran tremendas, sí. O las que cantaba el sacristán Raposo, que era un poco el personaje más libre dentro del convento, un sacristán también con rabo de raposo, ¿no? Y que cantaba unas coplas tremendas, que casi se le podía dejar, porque como era el personaje libre las podía hacer, pero la abadesa, el abad también, que además había un reparto allí tremendo, esto lo hacía Pilar Bardem, hizo aquello. Y claro, pues en aquella fiesta se metían unos textos que yo imagino que en el año 71, 72, que es cuando escribe Pelo de Tormenta, no se hubiera podido representar. No, de ninguna manera. Literalmente. Pero en Te quiero Zorra, y no es verdad, que habéis trabajado además ahí, en Te quiero Zorra hay también una cierta revolución, en cierto modo, ¿no? Aparte del sexo que hay por medio, ¿no es el sexo un elemento revolucionario en Nieva? Absolutamente sí. El placer, la culpa y el conocimiento, para mí son como las tres palabras que definen más el trabajo de Paco. Y en el placer está el sexo. Te quiero Zorra era la libertad absoluta de elegir quién quieres ser y cómo quieres ser y por qué quieres ser. Quiere decir, estas dos prostitutas, Anaís de la Parés y Zoé de Guiñón, eran mujeres absolutamente entrañables, pero además amiguísimas y muy esenciales, muy buenas personas, ¿no? Realmente la relación que había en escena entre ellos dos, un poco el más oscuro era el conde, bueno, el varón, que se escondía de quién era para ser proxeneta, lo que pasa es que luego se va enamorando poco a poco, ¿no? E insisto que cuando aparece ese rabo, pues también hay una dicotomía respecto a la libertad sexual de cada uno y que uno puede elegir ser uno o ser otro sin ningún tipo de compromiso ni de moralidad, ¿no? Y de hecho en su vida privada también era así, de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, como decía antes, pues se había casado con una mujer francesa por la bibliografía, pero realmente sí que la quiso mucho, ¿no? Entonces, la libertad absoluta para elegir estaba desde luego en Te quiero Zorra a través de ese pequeño pastiche, ¿no? Situado en la Francia del final del siglo XIX, ¿no? Estaba cerca del cementerio de ¿cómo se llama? El cementerio de Père Lachaise, ¿no? El cementerio porque se hablaba bastante como estas prostitutas luego terminaban todas allí apretadas una encima de otra, ¿no? E insisto en que estas dos mujeres eran tremendamente esenciales y cariñosas. Recuerdo el personaje de Isabel que decía eso, ¿no? Me arrepiento de pecados que ni siquiera he cometido. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué me ha salido un rabo de zorra, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno piense qué es lo que significa que aparezca ese rabo de zorra y por qué se enamora este señor y le llama la atención algo tan novedoso como ese rabo de zorra. Pero en todas las funciones de Paco hay un sexo no explícito desde el punto de vista de la imaginería, pero sí en el contenido, en lo que significa, ¿no? Y bueno, pues si visteis Corona del Toro también había algo de esto en el personaje del HM y en algunos demás, ¿no? Y bueno, pues yo no vi La Paz porque era demasiado joven, pero también había ahí ciertos falos presentes en aquellos primeros años de los 80, ¿no? Y en todos sus textos hay una enorme libertad sexual, tal como él la defendía en la vida. Claro, además, el ¿no? primer desnudo, ya lo comentamos, fue en La carroza de Blanco Candente, además. ¿Cómo te enfrentaste al sexo en Coronada y el Toro? Y vamos terminando ya, ¿no? Bueno, pues volviendo a la conversación con Natalia Menéndez, cuando me llamó para el otro proyecto que sustituí por Coronada, ella me dijo, haces un tratamiento del erotismo y de la sensualidad que me interesa mucho, porque no llega a ser algo, ¿no? como gratuito, ni superficial, ni nada. Entonces, claro, pues en Francisco Nieva está de llena la sexualidad muy vinculada a la identidad sexual. O sea, es la primera persona, el primer autor, que yo sepa, ¿no? En España, que, sin contar los griegos, ¿no? Ni los romanos, que habla de transexualidad, de lo que hoy llamamos personas no binarias. Eso está ahí, entonces luego viene Almodóvar y lo hace, pero es el cine y el cine llega a todos los lados, eso ¿no? Almodóvar admiraba mucho a Paco, y cuando vino a ver Tirante el Blanco quiso coger a un actor, a Paco Maestre, que la verdad
que un actor que hizo muchísimas cosas, porque pedía que esencialmente lo que él quería era como esa cosa tremendamente telúrica que daban los trabajos de Paco, y claro, también como manchegos y amigos, ¿no? No le caía tan bien a Paco Almodóvar, pero Almodóvar sí que era muy seguidor de Nieva, ¿no? Sí. Claro, es que está de lleno eso ahí. Entonces, Travestismo, eso es en primer lugar, yo creo, lo más transgresor, ¿no? Que hace, aparte de las formas de vanguardia y tal, hablar de una sexualidad en el momento en el que todo lo que remita a sexualidad es absolutamente censurado, ¿no? En los años 70, principios. Entonces, claro, esto como me enfrenté, pues tenía clarísimo, o sea, la actriz yo hice un casting para la actriz de Coronada y yo tuve muy claro, de hecho hablé con algunas por teléfono que me dijeron, mira, no, es que no me quiero desnudar, digo, no pasa nada, pero es que yo sé, aquí hay un desnudo, yo tengo que ser sincera, si luego no lo hay, no lo hay, pero aquí hay un desnudo integral que lo tienes que disfrutar, porque aquí no hemos venido a sufrir. Entonces, eso era muy fundamental. Luego en el casting pues se vio quien disfrutaba, a ver, no es que cogía a Nerea porque se desnudara fácilmente, pero había que saber estar en esa situación y exponerse de esa manera. Entonces, eso lo tenía súper claro. Ahora en La Paz, por ejemplo, digo, es la primera vez que no va a haber un desnudo en una obra mía. Esto no, Rosa, no quita un ser. Vestuario, cortamos presupuesto. Ahora mismo. Quita alguno, Ahora porque... No, pero fíjate qué curioso, ¿eh? Pues yo voy a contar una anécdota, porque estoy aquí pensando con las cosas que decís. Una de las quejas de Paco es que no se reconocía su modernidad. Y él se quejaba muchas veces de eso, ¿no? Reivindicaba su modernidad. Y bueno, eso yo creo que también engancha con esto de que Paco no es un autor muy representado. Yo creo que la gente no ha llegado a esa modernidad, y no es porque esté esto aquí, pero creo que Raquel ha planteado esa modernidad que Paco se reconocía y que los demás yo creo que no han visto. Y la anécdota es la siguiente. A mí me pidieron para la Compañía Nacional de Teatro Clásico que hiciera un vestuario, era Felipe II, que fuera muy realista y que fueran realmente los cuadros de Coello. Y así lo hice, unos gregüescos maravillosos como nunca se han hecho, un trabajo impresionante. Y claro, hay una coquilla. En aquella época los hombres llevaban una coquilla que hacía prominente su masculinidad. Me la hicieron quitar y estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Esa coquilla desapareció porque no les parecía adecuado, y estábamos hablando de un realismo que eso existe. Qué risa. Por eso Paco no se representa tanto. Porque nadie se atreve con su modernidad. Nadie se atreve con su modernidad. Raquel sí se ha atrevido, y yo no he visto Coronada, he visto el teaser, y en las dos primeras imágenes he dicho, esto era. La gente no se atreve, y no solamente en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en salas alternativas. A mí me han censurado, por ejemplo, poner un juguete sadomaso, que era una polla negra, me lo han quitado del vestuario, en una sala alternativa, en un montaje que venía totalmente a huevo. O sea, además es que me lo quitaron porque la gente no se atreve, y tú dices, pero es que no me lo puedo creer. Por eso Paco se le representa poco, porque no se sabe reconocer ni vehicular su modernidad. Y yo creo que, bueno, yo ya te digo, para mí cuando vi, dije, es un descubrimiento, o sea, y sobre todo también las personas que hemos salido a trabajar fuera. O sea, ahora mismo en Alemania se hacen cosas que aquí son impensables, y no solamente tipo sexual, o sea, de montajes de ideas, de transgresión, y de aquí no pasa nada porque estamos jugando, que es lo que Paco también propone con su teatro. Estamos jugando, y el teatro es una vida alucinada en la que todos vamos a disfrutar y nos vamos a divertir, con la palabra,
con la imagen, con estos personajes, con esta interacción, con el espectáculo. Vamos a hacer de la palabra espectáculo, de la acción espectáculo, y cuando sales fuera te das cuenta de que realmente aquí estamos todavía a años luz. Estamos a años luz. Aunque toquemos puntualmente de vez en cuando cierta libertad, porque al final modernidad es libertad, no hay que hacer una teoría sobre la modernidad, es la libertad. Si aquí tú no te sientes libre de poner una coquilla del siglo XVII y no te sientes, pues no estamos hablando de lo que Nieva proponía. Nieva proponía libertad y diversión y espectáculo. Y por eso no se le representa, y por eso... que, discúlpame, son los orígenes del teatro. Efectivamente. Porque encima otra de sus grandes de sus grandes contenidos en su dramaturgia, en toda su poética, es conectar con bueno, para mí todos los grandes autores que hay están conectadísimos con los orígenes del teatro, con el rito, con el estado dionisíaco que había en sus obras, que es como lo fundamental. Luego ya nace la culpa, ¿no?, con el cristianismo, y ahí la cagamos. Pero que hacían los griegos y que hacían los romanos, por Dios, era espectáculo, era popularidad, era acercar a la gente, y también con esa idea de lo culto y lo popular. Junto, lo elevado y lo más llano, estaba junto. Eso él lo coge y lo sublima. O nos lo acerca en ese momento, pues Aristófanes lo hacía muy bien, y se hacía comprender a sus espectadores, pero tenía una dimensión social. Él, claro, como persona libre y moderna, lo traía ahí, pero es que esta mañana que ha venido al ensayo Jesús Cimarro hablaba de eso, y dice, la gente se escandaliza porque el Festival de Mérida es popular y muchos me critican que sea popular. ¿Y qué era el teatro romano? Yo le estoy dando al teatro romano una conexión con los orígenes, y lleva toda la razón, porque es así. O sea, no es que vayas así, solo tengas que ser popular, pero en fin, que es un valor, porque necesitamos que para el que teatro no muera, la gente siga viniendo. Bueno, podríamos estar aquí hablando esta Nochebuena tranquilamente y no terminaríamos nunca, pero lógicamente ya es hora de que cerremos. Así que yo quiero darles las gracias a los tres de una forma muy, muy, muy efusiva. Creo que ha estado muy interesante, y no hay mejor forma de cerrar esto que precisamente con que el actor nos cierre la intervención, la mesa redonda, con las palabras del propio Nieva, su teoría poética, recitadas, declamadas, expuestas, leídas, comentadas por Juan Manavar. Seguro que cobran aquí en el Corral de Comedias de Alcalá, justo en la génesis del teatro del 17, una vida excepcional para cerrar esta mesa redonda. Adelante, Juanma. El teatro es vida alucinada e intensa. No es el mundo, ni manifestación a la luz del sol, ni comunicación a voces de la realidad práctica. Es una ceremonia ilegal, un crimen gustoso e impune. Es alteración y disfraz. Actores y público llevan antifaces, maquillajes, llevan distintos trajes o van desnudos. Nadie se conoce, todos son distintos, todos son los otros. Todos son intérpretes del aquelarre. El teatro es tentación siempre renovada, cántico, lloro, arrepentimiento, complacencia y martirio. Es el gran cercado orgiástico y sin evasión. Es el otro mundo, la otra vida, el más allá de nuestra conciencia. Es medicina secreta, hechicería, alquimia del espíritu, jubiloso furor sin tregua. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha quedado muy bien, ¿verdad? Podríamos seguir hablando. Sí.